Estimados estudiantes, les presento este video con la finalidad de acercarnos a los conceptos de igualdad y equidad en la innovación educativa. Vamos a tratar de definir la igualdad, la equidad y distinguirlas. Vamos a considerar cuáles son los enfoques de la igualdad y también el tipo de equidad que se considera horizontal y vertical. Asimismo, vamos a ver sobre la equidad en la educación, algunos ejemplos y unas reflexiones finales. Para iniciar, considera la frase de Ira Shor, quien dice que dejar de cuestionar la desigualdad de la sociedad es cooperar para oscurecer la realidad. Es decir, que el profesor actúa como si la realidad no fuera problemática, nivelando así la propia percepción que los alumnos tienen de los problemas de su cultura. Una realidad oscura desactiva la creatividad de las personas y mantiene una cortina delante de lo que necesita ver para iniciar la transformación. En este sentido, considero fundamental reflexionar sobre esta afirmación, pues hemos conversado que cuando hacemos procesos de innovación en la educación, buscamos una transformación en el proceso, buscamos transformar nuestro contexto, en fin, hasta nuestra sociedad. Entonces los docentes somos agentes de cambio, somos actores clave y es muy importante que identifiquemos aquellos actos que puedan ser considerados injustos, desiguales, que fomenten ambientes en donde existe exclusión con la finalidad de fomentar una cultura de igualdad, de respeto a los derechos, de trato digno a todas las personas. Desde los derechos humanos, aquí les he puesto el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos dice que todos los seres nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí empezamos ya a hablar de la igualdad, ¿no? Nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Esta igualdad en dignidad y derechos no quiere decir que somos iguales, ¿no? Muchas veces se escucha en discursos que se afirma que todos somos iguales. Yo considero que es una afirmación errónea, pues todos somos diferentes, cada ser humano es único e irrepetible, y es esta diferencia, toda esta diversidad que existe entre las personas, lo que se debe reconocer y lo que enriquece nuestra sociedad. En ese sentido, hay que reconocer todas las diferencias y respetarlas y tratar con dignidad y justicia a todas las personas. Ahora, existe un debate entre qué es la igualdad y qué es la equidad. En el gráfico de la izquierda, ustedes pueden ver que a las tres personas que tratan de ver este partido están con una caja del mismo tamaño y una se queda sin ver el partido. Mientras que en la izquierda tenemos que a cada una se le ha dado diferentes cajas, ¿no? O se les ha dado a los que necesitan de acuerdo a sus necesidades para el partido. A esto se le considera la equidad. Ahora, no quisiera que ustedes tengan este concepto como por sentado, pues hay un debate sobre este hecho. Algunos autores defienden el concepto de igualdad, considerando que sí está incluida la justicia en la igualdad, es decir, este gráfico no representaría la igualdad, desde una concepción que la denominan igualdad sustantiva. Entonces, en este sentido, hay que tratar de, cuando nosotros planteamos igualdad o equidad, pues que tengamos claridad en que debemos considerar la justicia. La justicia porque esta es la que en realidad va a dar el trato digno a la persona, la que va a dar lugar a un acceso, ¿no? En este caso, pues a observar algo, eh, al acceso a un servicio, el acceso a un recurso. Entonces, de acuerdo, pero a la necesidad que tenga cada persona. Entonces, en ese sentido es lo que nosotros deberíamos considerar la equidad y la igualdad. Ahora, les he colocado esta imagen porque incluye 5 ejes importantes del enfoque de igualdad y está tomada de los enfoques de igualdad de la planificación local que ha realizado la Secretaría Técnica de Planificación del Ecuador. Nos indica pues que podemos dar enfoque en el género, que es un aspecto muy importante que si bien en los últimos años ha tomado mucha fuerza, todavía hay mucho por hacer. En el tema intergeneracional, existen desigualdades muy fuertes, muy complejas en cuanto a personas, por ejemplo, de la tercera edad, adultos mayores,
que pues son notorias, ¿no? Que existen tratos injustos, que no hay una vida digna, que no hay un trato con derechos iguales a los niños. Entonces, puede ser un enfoque importante también para el abordaje del tema educativo. Tenemos también la interculturalidad y plurinacionalidad. Por supuesto, esto es un eje fundamental y también lo debemos considerar cuando nosotros tengamos este enfoque de igualdad, el trato digno a todas las personas. Sabemos que en nuestro país hay pueblos y nacionalidades indígenas que viven en zonas rurales y es en donde es más alto el porcentaje de pobreza, por ejemplo. Está el tema de las discapacidades, que este tema podríamos decir que se ha visibilizado mucho últimamente. Se ha tratado de dar ciertos beneficios en función de un trato igualitario y equitativo. Siempre todavía habrá mucho por hacer y como hemos visto lastimosamente en el caso de los carnets, por ejemplo, que se dan a las personas con discapacidades para que tengan acceso a ciertos beneficios en función de estas discapacidades, pues además ha sido un ámbito que se ha prestado mucho para actos de corrupción. Tenemos el tema también de la movilidad humana. Este tema es muy importante, no debe ser olvidado. Nosotros en nuestro país tenemos muchos migrantes, hay niños y jóvenes que acceden a las instituciones educativas y que están en condiciones vulnerables, que están sufriendo un contexto social, económico muy complejo y deben ser tratados con dignidad también y se deben respetar sus derechos. En cuanto a la equidad, tenemos que la autora Karen Mocate nos propone dos tipos de equidad. Y esto es interesante porque ustedes van a ver que la equidad horizontal sería la equidad como se concibe desde el gráfico en el que a cada persona le dan una cajita de acuerdo a su estatura para que pueda ver el partido. Entonces, esta es la equidad horizontal, en donde se busca una igualdad diferenciada. Tolerancia de tratamientos diferenciados con el raciocinio de que los individuos y grupos son diferentes y pueden ser tratados de forma diferenciada sin ser injusto. Se busca ajustar las diferencias ya existentes entre diversos grupos o individuos. Es decir, vamos a considerar cuáles son las necesidades individuales de cada uno y según eso vamos a tratar de ser equitativos en cómo le facilitamos el acceso pues a lo que se le quiera eh, prestar como servicio, ¿no? Luego tenemos la equidad vertical. Esta equidad vertical es la igualdad absoluta, nos dice la autora Mocate. Es el tratamiento igual para todos los diversos grupos de individuos de una sociedad. Entonces, no vamos a distinguir entre uno y otro, sino que a todos les vamos a dar el mismo beneficio. Aquí estaríamos cayendo en el tema de la igualdad desde el gráfico en el que a todos les dimos la caja del mismo tamaño. Entonces, fíjense que también se le considera equidad vertical. Ahí es cuando hay un gran debate, como les decía, en la terminología que se utiliza. Bueno, yo he planteado aquí algunos ámbitos de equidad en la educación. En cuanto al acceso, el acceso al proceso educativo, a las actividades escolares que se propongan, a los recursos educativos disponibles y a los escenarios físicos y virtuales. Lastimosamente estamos viendo que pues no estamos cumpliendo, no estamos siendo equitativos en el tema de la educación en la época de la pandemia, puesto que no todos los estudiantes tienen la infraestructura tecnológica necesaria, la conectividad, los recursos, y eso les ha excluido de la educación, lo cual pues es un grave problema y entendemos que se hacen varios esfuerzos para poder tratar de acercar a los estudiantes a los procesos educativos. Sin embargo, no difícilmente podrán ser superados cuando tenemos estudiantes que cuentan con toda la infraestructura tecnológica, el Internet, mientras hay otros que no tienen ni siquiera radio o televisión para poder pues estar en el proceso educativo de la manera que se le quiera ejecutar. Luego tenemos el aprendizaje. En cuanto al aprendizaje, la invitación sería a atender las diferencias, las particularidades individuales de los estudiantes, sus intereses, sus necesidades, por supuesto, adaptaciones curriculares que sean necesarias para poder dar acceso al aprendizaje, a los contenidos que se tenga necesidad y a la construcción de los aprendizajes de los estudiantes.
Y también he puesto el tema de la evaluación, analizar procesos de evaluación apropiados a los contextos, a las fortalezas de cada estudiante, ver la posibilidad de establecer evaluaciones diferenciadas para no caer en esto, ¿no? Justamente el ejemplo de una, dice el profesor que para que sea justa la evaluación todos vamos a realizar la misma prueba, que es subir al árbol, ¿no? Entonces, eso es justicia. Nosotros en nuestra práctica educativa estamos siendo justos con nuestras evaluaciones. Entonces es un tema complejo, ¿no? Del cual podemos debatir. Y deberíamos empezar a preocuparnos, ¿no? Por cómo nosotros podemos implementar un escenario educativo en el que se promueva en realidad esta equidad. La equidad se podría implementar en el aula, en los espacios físicos, en el ambiente, en las actividades, en la institución en general, desde las políticas, en los espacios institucionales, en la interacción entre los diferentes actores de la institución, bueno, en la evaluación, como ya lo hemos mencionado, en las prácticas deportivas, en los diferentes entornos que se pueda fomentar la participación, ¿no? Que sea equitativo, que todos tengan derecho a ser escuchados, a participar, a hablar activamente, ¿no? Como parte del contexto educativo. Y bueno, puesto aquí dos reflexiones finales en cuanto al docente. Considerar que es un actor clave en el proceso de transformar los ambientes de aprendizaje a través de sus propias prácticas, evitar y combatir tratamientos excluyentes y o injustos. En cuanto a la institución, pues desde las políticas educativas, los principios y valores, promover la igualdad sustantiva en todos los ámbitos del quehacer educativo, ¿no? Promover estos espacios para que los estudiantes tengan la vivencia, ¿no? Experimenten este ambiente, esta cultura de igualdad. Y finalmente, les comparto aquí las fuentes que he utilizado para la información que está presentada. Bueno, les agradezco por su atención y tengan en cuenta que se enviarán instrucciones sobre las diferentes actividades que vamos a realizar en esta unidad temática. Muchas gracias.